Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas. Ok. ¿Quién falta? Carlos, Alondra, Sergio, Rosa, Carlos, Daniela, Elisandro. Según yo, Daniel. 10. Alfonso. 22. Ok. Le voy a dar permiso ahí de compartirlo. Compartir pantalla. Vayan preparando su presentación. Digo, para que se vea más completa. ¿Se ve grandote? Ahí se ven todas las... Ahí, ándale. ¿Ya podemos empezar, profe? Ajá. Con calma, pausadamente, sin correr. No, ustedes ya aprendieron, ¿verdad? Ya saben. Bueno, adelante, vamos a... Ok, pues buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo pues número 1 y les vamos a presentar la primera parte de lo que es el tema de la absorción. Y pues el equipo está integrado por Félix Gardea Valenzuela y su servidor Esker. Ok. Pues vamos a empezar con la definición, que la absorción es una operación unitaria que permite la transferencia de materias. Básicamente se utiliza para la separación o eliminación de componentes por medio de una mezcla gaseosa que entra en contacto con un líquido utilizando un disolvente. Este proceso es reversible, mediante el cual un gas es fijado en un sólido, habitualmente un material poroso. Y es un proceso exotérmico, que el calor es debido a la condensación del observato más la energía generada en la unión absorbente-absorbato. Desde el sólido que
absorbe es el absorbente. Es Se me hace absorbato, que no lo puse absorbato. mal. Vamos, ¿es absorción Sí, se o me absorción? fue. Esa absorción, pero se me fue la D. Sí, La puse ¿verdad? mal. Sí, es el absorbato. Sí, Muy bien. ujú, pero igual, pues así es. Pues como dije, el sólido del absorbente es el absorbante y el material gaseoso que es absorbido es el absorbato. Disculpen Esa D. Ok, esa adelante. cosita. Ujú. Son procesos exotérmicos entonces y absorbemos un gas a un sólido, ¿verdad? Durante este proceso de absorción exotérmica. Ok, bien. Pues la absorción está fundamentada en la difusión, que es la transferencia o desplazamiento de moléculas individuales a través de un fluido por medio de los desplazamientos individuales y desordenados de las moléculas debido a una diferencia de concentraciones, y también se fundamenta por relaciones de equilibrio o solubilidad, que la transferencia de un componente de una fase gaseosa a una fase líquida se da cuando existe una diferencia de concentración. El equilibrio se alcanza cuando la presión ejercida por el componente en la fase gaseosa se iguala a la presión parcial del componente en la fase líquida. Ujú. Ok. Solubilidad de un gas en un líquido. Aquí es la concentración de un gas disuelto en un líquido, perdón, durante el equilibrio de la temperatura y presión correspondientes. La solubilidad del gas en un líquido es función de la naturaleza de las sustancias y de su desviación del equilibrio. Y temperatura, que es la solubilidad, es inversamente proporcional a la temperatura, y presión, que la solubilidad es directamente proporcional a la presión y tiene las condiciones a las que se favorece la absorción es a la alta presión y a la baja temperatura. A ver, vamos a ver. Dice, ok. Las solubilidades. No. La solubilidad de un gas en un líquido es función de naturaleza de las sustancias y su desviación del equilibrio. ¿Qué significa esto de su desviación del equilibrio? La naturaleza, pues sí lo entiendo, ¿no? Cada sustancia tiene, por su propia naturaleza, por su propia estructura atómica y sus propiedades, pues tiene cierta solubilidad. Y dice, y de su desviación del equilibrio. ¿Qué significa eso? Ay, no sé. Es lo que hay que prepararse para la presentación, ¿verdad? Porque si no, pues no tiene mucho sentido. Hay que explicar los diferentes fundamentos que vienen en la presentación, porque si no, pues no tiene, pues no entendemos, ¿verdad? ¿Qué significa el equilibrio? Pues tienen que relacionarlo con equilibrio. Si recuerdan el equilibrio químico, el equilibrio termodinámico. Cuando hablamos de equilibrio termodinámico, ¿qué significa? ¿Qué se acuerdan de equilibrio termodinámico? Que sabemos que cuando un sistema llega al equilibrio termodinámico, pues ya no hay flujo de calor, ¿verdad? En este caso, cuando llegamos a un equilibrio, en una solución, pues ya no va a haber más solubilidad, ¿no? Ya no va a permitir, la sustancia ya no va a permitir que se solubilice más gas en esa sustancia, porque ya llegó al equilibrio, quiere decir que ya no hay forma de que se siga solubilizando. Lo que va a soportar como solubilidad o como masa disuelta en esa solución, pues ya llegó a su equilibrio. Cuando llegamos al equilibrio ya no pasa nada, ¿no? Entonces, mientras más alejado está del equilibrio, más solubilidad va a existir. Conforme se va acercando a su equilibrio, menos solubilidad va a existir. Ahora la pregunta es, ¿equilibrio de qué? Pues de la sustancia sería. De la masa de la sustancia, ¿verdad? Es un equilibrio de masa.
bien lo comentaron ahorita en la lámina anterior, ¿no? Cuando hablaron de la difusión. Entonces, y que hablaron de la concentración que se lleva a cabo por medio de la difusión. Entonces, cuando llegue al equilibrio de concentración, la concentración que puede soportar a una determinada temperatura y presión, pues entonces ya no va a haber más solubilidad, ¿verdad? De eso trata. Y luego dice la temperatura. La solubilidad de un gas en un líquido es función de la temperatura. Y dice la solubilidad es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Es un gas en un líquido? ¿Ah? Checan que es contradictorio a la solubilidad de un sólido en una solución. ¿Cómo es la solubilidad del azúcar en el agua? ¿Cómo es a mayor temperatura? La solubilidad del azúcar en el agua, un sólido en un líquido. Es más soluble, algo así, ¿no? Porque ¿No qué? es más soluble. Si hay una alta Claro. temperatura, es más fácil que se disuelva la... Entonces, observamos que cuando es un sólido, la solubilidad es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Cuando es un sólido. A mayor temperatura, mayor solubilidad del azúcar en el agua, ¿no? Si no, pregúntenle al café cuando quieren echarle azúcar a un café frío, ¿no? Y aquí observen que es lo contrario. ¿Por qué? Aquí dice la solubilidad es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Por qué? Porque no se Será comporta por la energía, profe. la energía. Pues es porque es un gas. Porque es ¿No, un profe? gas. Ajá, ¿y por qué es un gas? ¿Y cómo influye el que sea un gas? ¿Cómo influye la temperatura en la solubilidad? ¿Cómo se imaginan qué pasa con esa burbuja de gas conforme está más caliente el fluido donde se quiere solubilizar? Aumentará el gas, ¿no? Pues porque también se evaporará un porcentaje de la solución y el gas será más, ¿cómo se dice? No habrá, será menos condensado, creo que se lo podría decir. Será más difícil poderlo solubilizar en el líquido. Claro, claro, sí, por las mismas propiedades de un gas, pues. ¿Cómo retiramos un gas, por ejemplo, que esté solubilizado ya en un líquido? ¿Qué hacemos? Pues hervimos el agua, ¿verdad? ¿Se han checado eso? Que cuando hervimos el agua le quitamos todos los gases. Y luego dicen, hay que vaciar el agua en un traste en otro para que vuelva a agarrar oxígeno, ¿no? Porque le quitamos todos los gases que estaban disueltos en el agua. Se los quitamos cuando calentamos el agua. Entonces, por esa razón, por las propiedades de los gases, que son diferentes a las propiedades de los sólidos, aquí la solubilidad de un gas en un líquido es inversamente proporcional. Quiere decir que mientras más frío, mientras más baja sea la temperatura de un líquido, más gas solubilizado puede contener, porque el mismo gas no va a tener la energía cinética suficiente y se va a mantener en el líquido, ¿no? Cuando calentamos el agua a mayor temperatura, lo que hacemos es que la energía cinética del gas es tan grande que su presión de vapor se incrementa y se va del líquido. Por eso es al revés, pues, porque uno es un sólido, aplica en el sentido proporcional y otro es un gas, actúa en sentido inverso. Quiere decir que podemos solubilizar más un gas en un fluido mientras más frío esté, ¿no? ¿Ok? Y finalmente la presión, dice la solubilidad es directamente proporcional a la presión. Ahí sí nos queda claro más fácil, ¿no? Pues a mayor presión el gas se mantiene presionado dentro del sistema y no va a escapar, ¿no? Lo voy a obligar a que se solubilice. Ahora le voy a poner la palabrita, lo vamos a obligar a que se absorba, ¿verdad? O se solubilice en el líquido, mientras más lo comprimimos, ¿no? Es lo que les pasa a los buzos cuando bucean a profundidades muy bajas, ¿verdad? La presión hace que los gases se mantengan en la sangre, ¿no? La presión tan grande a la que están sometidos. Pero si suben muy rápido, la falta de presión hace que el gas disuelto, el exceso de gas disuelto en la sangre se vuelva gas, o sea, se vuelva burbujas.
Y es lo que ocasiona la muerte de los buzos. La presión da, a menor presión pues un gas es más fácilmente extraído de un líquido donde esté contenido, ¿no? Entonces hay que comprimir. Muy bien, ok, perfecto. Sale, adelante, Alondra. Pues tenemos tipos de absorción. La primera es la absorción física, en donde el gas soluto se elimina por tener una mayor solubilidad, perdón, en el solvente que los otros gases. Se produce si el absorbato y la superficie del absorbente interactúan solo por medio de las fuerzas de Van der Waals. Las moléculas absorbidas están ligadas débilmente a la superficie y los calores de absorción van a ser bajos. El gas soluto se elimina por tener mayor solubilidad en el solvente que otros gases. Se produce si el absorbato y la superficie del absorbente interactúan por medio de fuerzas de Van der Waals. Ok, sí, sabemos que las fuerzas de Van der Waals son las más débiles, ¿verdad? Dentro de la estructura atómica y las diferentes fuerzas que existen. Ok, adelante. Otro tipo de absorción, perdón, es la química, que el gas que se va a eliminar reacciona con el solvente y queda en solución. Esto va a depender de la estequiometría de la reacción y la concentración de los reactivos. Se caracteriza por la unión químicamente fuerte entre el absorbato y el absorbente. Se produce cuando las moléculas absorbidas reaccionan químicamente con la superficie. En este caso se forman y se rompen enlaces. Las reacciones químicas pueden aumentar la velocidad de absorción, aumentar la capacidad de absorción del disolvente, perdón, y convertir un producto químico peligroso a un compuesto. Ok, entonces en unas ocurre siempre una reacción química, ¿verdad? Y en las otras pues es simplemente absorción física, ¿no? Por las puras fuerzas intermoleculares que hay entre el absorbente y el absorbato, ¿no? Muy bien. ¿Sale? Este proceso suele llevarse a cabo en contracorriente, es decir, introduciendo la corriente gaseosa por la parte inferior del recipiente que descenderá por diferencia de presión y la corriente del disolvente líquido por la parte superior que caerá por gravedad. Como está en la imagen ahí presente, en la parte inferior izquierda entra la mezcla de gases y de la parte superior izquierda entra el solvente. El solvente que generalmente se utiliza es agua, en donde pues el gas va a encontrarse a contracorriente con el solvente, resultando en la salida del gas libre y del líquido con el componente del gas absorbido. Muy bien. Es como un baño, ¿no? El agua está escurriendo. Bueno, gotea, ¿no? Como si fuera una regadera enorme, ¿no? Sí. Y el gas Íbamos a poner un video, pero optamos por ponerlo en la siguiente presentación porque Ok. ya son las columnas. Ok, muy bien. Selección del disolvente. Si el propósito es producir una solución específica, el disolvente queda especificado por la naturaleza del producto. El agua por su abundancia, bajo costo y gases abundantes solubles, y aceites por los hidrocarburos ligeros y disolventes químicos para los gases ácidos. Ok. Pues algunas propiedades que debe tener el solvente es una elevada solubilidad, una alta selectividad, baja volatilidad,
que no sea corrosivo, que no forme espumas, que tenga una viscosidad baja, una estabilidad química y que sea económico y que esté disponible. Ok. Pues ahí entra mucho el agua, ¿no? Muchas de esas propiedades las tiene el agua, por decir todas. Y ya los demás tipos de disolventes, pues la mayoría de las veces también se aprovecha, una torre de absorción se aprovecha para llevar a cabo una reacción química ahí mismo, ¿no? Al momento que hacemos la absorción, a ese mismo tiempo se puede generar por absorción y generar un compuesto diferente. Entonces también las torres de absorción también suelen ser también como si fueran pequeños reactores, ¿no? Ah, y que esté disponible, ¿va? Sí. Ok, adelante. Tipos de absorbentes. Los absorbentes son materiales naturales o sintéticos de estructura amorfa y microcristalina. Los que se utilizan a gran escala es el carbón activo, la alúmina activa, la zeolita, el gel de sílice, la tierra de Fuller y otras arcillas. Estos absorbentes tienen una forma esférica, pequeños gránulos así pues chiquitos, de tamaño de 0.1 Milímetros. milímetros, sí se me había ido, a 12 milímetros, y una partícula de absorbente tiene una estructura muy porosa, con numerosos poros muy finos, cuyo volumen alcanza hasta el 50% del volumen total de la partícula. Ujú. Pues entre las aplicaciones que tiene la absorción se utiliza en la recuperación de productos en corrientes gaseosas, en la eliminación de impurezas en reactivos, control de emisiones gaseosas de contaminantes a la atmósfera, como el dióxido de azufre y el ácido sulfídrico, recuperación de gases ácidos, en los que se encuentra el ácido sulfídrico, mercaptanos y dióxido de carbono con disoluciones de aminas y obtención de un líquido. Ok. Profe, aquí pusimos un video de cómo es el proceso que Ujú. explicó Rosa. No sé si se Sí, puede claro. ver o... Sí, claro, claro, adelante. Solo que lo voy a adelantar tantito porque el inicio pues asusta, ¿no? Porque pone una canción acá bien Ah, así rara y pues ah, bota sí. uno. Ahora. Sí, profe, es que me pasó ahorita que lo está poniendo y yo a la torre. Ok. Bueno, ahora vamos a suponer que por estas tuberías va a pasar una mezcla de gas. En este caso sería amoníaco y aire. Bueno, el amoníaco sería el contaminante aquí. Va a pasar por el absorbedor, por la parte inferior derecha, donde estoy indicando. Y bueno, y por la parte superior izquierda va a salir el solvente, que sería el agua. Y al cruzarse el agua y la mezcla gaseosa amoníaco y aire, al cruzarse por contracorriente, como sabemos, el agua y el amoníaco son solubles entre sí, entonces van a salir por la parte inferior izquierda, por donde estoy indicando. Por esta parte va a salir una mezcla acuosa o mezcla líquida de agua y amoníaco. ¿Y el aire por dónde va a salir? El aire casi puro va a salir por la parte, por esta parte, por la parte superior derecha, por aquí. Así de simple. Ahora vamos a repetir el video y vamos a ver
Ahora esta mezcla ya no sería amoníaco y aire, ahora sería dióxido de azufre y aire. Esta mezcla gaseosa ahora sería dióxido de azufre y aire. Por acá pasa el dióxido de azufre y aire. Y bueno, ya no se utilizaría como solvente el agua. Ahora se utilizaría soluciones alcalinas como el hidróxido de sodio. Por acá va a pasar y acá está la mezcla gaseosa, el dióxido de azufre. Y bueno, se van a juntar estas dos corrientes. Al juntarse, el hidróxido de sodio más el dióxido de azufre, como son solubles entre sí, se van a hacer una sola fase. Y esa fase va a salir por esta parte, por la parte inferior izquierda. Y bueno, y el aire va a salir por la parte superior. El aire casi puro, con menos, va a salir por la parte inferior derecha, por aquí. Y eso sería todo práctico y sencillo. Como hemos dicho, una de las aplicaciones de la absorción de gases es el control de emisión de contaminantes. Fácil y sencillo. Ahora vamos a... Y pues de nuestra parte ha sido todo. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? A sus compañeras. ¿Algo que les haya quedado duda de la presentación? A mí no, profe, todo estuvo muy claro. Ujú. Adelante. ¿Sí? ¿Alguien más? No, profe. ¿No? No, a mí tampoco, profe, me quedó todo claro. Ok. Muy bien, bueno. Muy bien. Van a continuar el próximo miércoles, ¿sí, verdad? Cuando van a ver las torres. Sí, profe. Ok. Muy bien, entonces el miércoles continuamos. Una pregunta aparte, ya saliendo el tema. ¿Contestaron la encuesta que mandó por ahí el maestro Lais? ¿La pudieron contestar? Yo sí, profe. Yo también, Sí, profe. porque Yo la comentan contesté. algunos que no podían y otros me comentan, y de hecho yo entré y la hice, ¿no? Pero muchos han estado comentando que no pueden hacerla, que no les deja subirla y que no sé qué rollo. Entonces dije, le voy a preguntar a los de componentes porque a ustedes les mandó la liga, ¿verdad? O Lais, creo que les da una clase. Sí, a nosotros no le había podido. Ok, entonces no tuvieron problemas. No, Ah, ok, yo no. qué bueno. Está bien, entonces el problema está en otra cosa, ¿no? En alguna Pero, otra cosa. el viernes va a estar en mantenimiento la plataforma y el viernes es nuestro examen. Sí, 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 fíjate que es cierto, el viernes es el examen. Y este Eh, examen, el de balance no hay problema, el de balance pues se los voy a mandar por WhatsApp y que lo suban a mi correo, ¿no? Porque al bueno, final de cuentas son cálculos, ¿no? Pero el de sí, ustedes, sí. como lo hago ahí mismo en la plataforma con la opción de presentación de preguntas y eso. Ujú. Entonces, pues lo haríamos el jueves, lo pueden hacer el jueves, a la hora de clase, para no dejarlo hasta Por mí, ocurriendo. por mí está bien, no sé mis compañeros. Sí, ¿qué opinan? ¿Lo aperturamos el jueves? Sí, pues está bien, creo que no Por hay mí, ningún sí, problema. Mande. Profe, solo que por el mí sí. jueves, si sería de 2 a 3, la profe Rendón nos pidió que si podíamos tener clase con ella de 1 a 3 ese día porque íbamos a hacer unas exposiciones. Ajá. Profe, Sí, y si no nos da chance de que, como muchos maestros, que el examen está abierto así todo el día, porque sí es cierto, sí, cuando entren, pues ya lo resuelven. sí. Sí, ya, en el momento en que entran, pues ya empieza a contar el tiempo y ya con eso. Está bueno. Ah, muy De bien. hecho, está bien. Gracias. Entonces, pues igual lo podemos poner el viernes. Ah, no, pero no hay plataforma después de las 3, ¿no? No, jueves mejor, para no sé que a alguno se le vaya a olvidar y quiera entrar el viernes después de las 3 y ya no habría chance. Está bueno, el jueves lo ponemos así, con el Ujú, tiempo a medir cuando entre. muy bien. Dale, ándale pues, nos vemos el miércoles entonces. Dale, Profe, profe. antes de irnos, sí, pues le quiero pedir 5 minutitos. Claro, adelante.
Profe, es que ¿Ande? te queríamos comentar mis compañeras y yo sobre... Ay, pues qué es. ¿Sobre qué? Profe, es que no queremos ser como grilleras ni nada, No, no no, sé no, cuál sería no. la No, no. Mitoteras. Yes, pero sí. Ah, no, no es cierto. No, no, díganme con Pero- confianza. Pero es que pues quisiéramos, no sé, unos maestros ahí que, que pues de cierta manera sentimos que a lo que va del semestre, eh, sinceramente no hemos como Aplicado. ajá, aprendido algo ¿Qué materias o son, es en la materia de Costos. costos, ¿verdad? Es costos. Costos. Eso se les está dando likes. Sí. Desde el semestre pasado, profe, la verdad, ahora que tuvimos el taller de PANET, el ingeniero nos preguntaba sobre cosas pues de la materia que nos dio, que fue mecánica De fluidos. de fluidos. Pues los únicos que le contestaban eran nuestros compañeros De octavo. de octavo, porque pues nosotros estábamos en blanco, o sea, preguntaba, y el ingeniero pues todavía nos decía, son ingenieros, pónganse las pilas, no sé qué, y pues a mí me dio vergüenza, la verdad, no saber preguntarlas, o sea, no saber contestarle, perdón, las cosas. Porque no vieron los temas esos en la clase o cuál fue la razón. Profe, la verdad, nos daba, sus clases eran como de 15, 20, si acaso, si acaso media hora. Y no era, no, él no explicaba, él no ponía una presentación así como lo hace usted y explicaba los temas, o sea, él era como que puros avisos o se quedaba callado y nada más esperaba que todos estuviéramos en la clase y ya pues era lo que hacía, daba avisos y es todo, pero pues nunca nos dio una explicación, nunca nos presentó información, más bien era para vernos y que íbamos a exponer los temas nosotros. Él nunca nos dio nunca nos explicó las fórmulas de nada de eso. De hecho, en un examen batallamos mucho porque no sabíamos cómo iniciar a resolver el problema. Incluso, profe, ahora en la materia de costos, pues no recuerdo hace cuánto fue, pero creo que fue cuando andaban con lo de la certificación de CASE y algo así. Sí. Que decía que tenía mucho trabajo y que no sé qué, y que duró como, no le miento, profe, 2 semanas sin darnos clase, Ahora con porque los costos. estaba muy ocupado. ¿Dónde? Ahorita en costos. Y ahora en esta materia de costos, que porque duró, porque tenía muchísimo trabajo con la certificación de CASEI, incluso decía que nos iba a dejar trabajos en plataforma para compensar los días sin clase, pero nunca nos dejó nada. Y cuando volvió a darnos clases después de esas 2 semanas, pues nos dio temas para exponer, que sinceramente, profe, pues nunca hemos llevado contabilidad ni nada y pues Y pues sinceramente, no, es algo completamente no, diferente. Pues. exactamente, pues no, sinceramente, por más que leíamos y veíamos videos, pues no entendíamos muy bien las cosas. Y pues hicimos la exposición a como pudimos. Y exige que expliquemos súper bien, como si supiéramos el tema así. Sí. De hecho, No retroalimenta nada a él, pues, profe. Sí. A lo puro que nosotros decimos, pues. Sí, pues no contribuye nada, pues se supone que en las exposiciones el profesor debe de contribuir al tema, se supone que es el experto, el que sabe más, ¿no? Para enriquecer los temas y que realmente Por eso se aprenda un poquito, ¿no? Sí, por eso quedamos muy vagos en los temas que expusimos, porque sinceramente, pues nunca hemos llevado contabilidad, pues. Sí. Una pregunta, tanto de mecánica como de costos. Cuando inicia la clase, ¿les entrega o les dice dónde está el programa analítico para que ustedes vayan viendo si va cubriendo los temas o si están avanzando o si realmente está bateándoles el maestro y no les está enseñando nada? Si les entrega el programa analítico o les dice el programa analítico está en un lugar para que lo revisen y llevemos un control del programa que tienen que ustedes desarrollar durante el curso.
Así como le hago yo, pues que les digo, aquí está el programa analítico, está en la plataforma y tiene dos utilidades, ¿verdad? Para el maestro y para el alumno. Para que el alumno vaya viendo los temas y vaya preparándose un poco sobre los temas y sobre todo que supervise que el profesor realmente pues cubra el programa, ¿no? Los temas que se están viendo. Y desde ahí pues ya empezar a, dicen ustedes, a grillar, pero no es grillar, ¿no? Empezar a exigir, ¿verdad? Que el maestro haga su chamba, ¿no? Sí les entregó el programa analítico, les digo. Que Porque yo es, que- recuerde, no, profe, la verdad. porque es algo que les pedimos a todos los profesores, ¿eh? De acuerdo al No, exceso de calidad, tienen que hacer de su sí, que yo recuerdo conocimiento que de lo que va tampoco a nos tratar el entrega el curso, ¿no? programa. Porque pues también nosotros a veces queremos, como usted dice, tener como una guía sobre los Sí, temas en que basarnos, sí, es la investigar, guía, pues y sí. pues no podemos. Ujú. Ok, Porque también cuando, pues yo que reprobé analítica, aplicaba lo mismo, o sea, no, nosotros teníamos que presentar la información a él y había cosas, pues, que yo sacaba de los apuntes que había hecho con usted ya cuando llevé la materia. sí. Pues de ahí sacaba las cosas, pero pues igual había cosas que no me quedaban muy claras. Y de hecho, cuando inició este semestre, el profe pues como que se molestó porque nosotros en la evaluación a docentes no lo evaluamos bien y Pues dijo claro, que, muy bien. pues se quejó con nosotros. Sí, pues qué falta de ética, ¿verdad? Porque pues si a mí me evalúan mal, pues no les voy a reclamar a los muchachos, tengo que ponerme a chambear, ¿no? Entonces, pues qué bueno que lo evaluaron así. ¿Eso cuándo fue? ¿El semestre pasado? ¿La evaluación que pasó? ¿Va? Sí. Ok, Sí, Sí, fue el semestre pasado. qué bueno porque esos resultados me van a servir para la evaluación de los maestros y para la programación del próximo semestre. Entonces, igual, si no mejoran este semestre el maestro, igual tienen que evaluarlo como debe de ser, ¿no? Porque Ujú. de esta forma queda la evidencia y así pues yo puedo decirles, no te doy grupos porque no se está cumpliendo con el objetivo, ¿no? Y así debe de ser, ¿no? Evalúen a los profesores de acuerdo a cómo realmente hagan su desempeño, ¿no? Sí, Entonces, profe, pues, y de hecho, pues, no creo que sea la única que vaya pues, a pensar esto, pero a veces el profe es como muy, no sé, como que él siempre tiene la razón, como que nunca acepta que está mal, ajá, porque en la primera competencia, sí fue en la primera competencia de este semestre, pues ya ve que está lo de la lectura y redacción. Entonces, pues él nos había abierto al inicio como un foro para poner el nombre y autor del libro que íbamos a leer. ajá, Entonces, iba a contar pues para la primera competencia y después nos dijo en una clase que nos iba a abrir un apartado exclusivo para subir ya el resumen del libro y todo. Entonces, pues nunca nos lo abrió sinceramente el apartado y le dijimos en clase y dijo, ah, sí, sí, se los voy a abrir, que no sé qué, pero nunca nos los abrió, entonces pues nosotros ya no tuvimos a dónde subir ese resumen y al momento de él darnos las calificaciones de la primera competencia, pues sinceramente sí salimos muy bajos porque nos afectó mucho lo del libro sí, y le empezamos a decir todos de que pues nunca nos había abierto el apartado para subirlo y se puso a decirnos de que no, es que si lo hubieran querido hacer me lo mandan hasta por correo, pero nunca me ponen atención y que sabe qué. Y pues yo le dije, yo me molesté sinceramente porque pues yo le dije, profe, no es que no pongamos atención, le dije, sino que usted nos dijo que nos iba a abrir un apartado exclusivo, que porque dijo que él nos había dicho al inicio que lo subiéramos al foro y que no sé qué, cuando en otra clase nos dijo, pues precisamente que iba a haber un apartado exclusivo. ujú, Entonces, pues yo sinceramente sí me molesté y le dije, y no se lo dije de forma grosera ni nada, pero ya cuando le dije que pues ninguno le entendió o él no se dio a entender con nosotros, ujú. ya como que cambió su forma de decirnos las cosas y nos dijo de que, bueno, pues les voy a dar chance y que no sé qué, súbanlo, tienen hasta no sé qué horas para subirlo. ¿Eso en qué fue? ¿Ahora con costos o Fue ahora
costos fue en la primera competencia para la lectura y redacción. Ujú. Pero sí le digo a mis compañeros que a veces es como muy, pues se va a escuchar mal, pero como que es muy terco a veces, como que Sí, él nomás tiene la razón y lo que dice él está bien y si tú dices otra cosa es porque no pusiste atención. sí. Bueno, pues déjenme platicar con el maestro, porque, pues para ver que mejore con esta situación, porque pues, nos queda todavía prácticamente que mes y medio de clase, ¿no? Sí, pues prácticamente la mitad del Prácticamente semestre. la mitad son 6 semanas las que restan de clase. Entonces, Ujú. que mejore ¿Cuántas clases les da a la semana de costo? 2, 2 clases, lunes y miércoles. Ujú. lunes y Son miércoles. 4 a la semana, creo. Sí, son 4 a la semana. Lunes y miércoles. Y comentan que no les da bien la clase, o sea, no les presenta pizarrón para hacer los cálculos de No, contabilidad y todo ese rollo. No, Ni profe, cálculo hemos hecho, profe. no les- hemos hecho nada. Mm, Puras tareas nos pide y a veces. ¿En qué tema van ahorita, eh? cri, cri. ¿Qué es lo que están Pues viendo? Lo último que vimos, profe, fue una exposición mía y de mi compañero Sergio, y era del estado de resultado. El estado de resultados. Ajá. Es contabilidad de costos, ¿verdad? Y profe, y como le digo, pues ahora en estas exposiciones también nos pidió que pusiéramos como un caso práctico. Y pues nosotros sinceramente pusimos el que nos encontramos, pero pues no supimos explicarlo, Ajá. porque no sabemos hacer pues nada, ni los cálculos, ni eso, ni nada. Y de hecho nos dijo que cuando empezáramos a hacer los cálculos de todas las exposiciones, que le íbamos a entender mejor. Pero pues Ujú. le digo a mis compañeras, si ni siquiera entendimos la teoría, ¿cómo vamos a entender los cálculos? Sí. Contabilidad, estoy buscando la materia, contabilidad de costos. Así se llama, ¿verdad? Contabilidad de costos. Ingeniería de costos, profesor. Ah, ingeniería de costos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Permíteme. Ingeniería de costos, aquí está. Ujú. Les voy a proyectar esto, ¿no? Cuando dicen qué es lo que han visto de esto, ¿no? Una idea del avance que lleva el maestro. Aquí está el programa. Sí. ¿Qué es lo en qué parte van? Estado de posición financiera, concepto, En estado de resultado, pues porque lo explicamos nosotros. estado de resultados. Ah, acá, estado de resultados. Definición e importancia del estado de resultados, estructura de estado de resultados, elaboración de estados de resultados. De hecho, eso fue lo que pusimos en la presentación, profe. Lo que él nos pidió, todo lo que viene, profe, a cada Ujú. uno, él nos asignó los puntos. Ujú. Procesos contables hasta la balanza de comprobación, elaboración de balance general. ¿Ya hicieron eso? ¿Ya han hecho cálculos de eso? No, No, profe. Fue nuestra exposición, ¿no, Fer? La elaboración del balance general, sí. Sí, fue la de nosotras. Elaboración de balance general. Pero no les Sí. enseña por ejemplos prácticos, o sea, este es el balance de una empresa con estos resultados contables, estas entradas, estas salidas, este dinero, No, ingresos, caja, y que después no, hagan profe, entonces, no están haciendo contabilidad entonces. no, es lo que le comento, profe, pues que en las exposiciones de estos temas él nos pidió el caso práctico, pero pues nosotros pues no sabemos, entonces pusimos
el ejemplo que de buenas a primeras se nos atravesó y que entendimos un más o menos, pero no, él ni siquiera nos hace retroalimentación del caso que Para ver nosotras si pusimos en la... estuvo bien o estuvo mal, ¿verdad? Ajá. No les está grabando las clases. No, tampoco. Pues no, ¿verdad? Pues No, no, profe. pues no. Porque no queda evidencia, ¿va? De lo que ven en clase, ¿va? Lo único que él nos presentó el primer día de clase y fue porque le comentamos que pues no nos gustó la forma que nos había enseñado de mecánica, que nosotros hacíamos todo, fue eso de antecedentes históricos de la contabilidad. Fue el PDF que nos presentó Ajá, en la primera clase, fue lo único. Porque tengo los apuntes, yo tengo una aplicación sí. y ahí mismo pues tengo las libretas de cada una de las materias Ujú. y pues de la clase de él nada más tengo un apunte que fue del primer día de clases. Si lo comparo pues con otras materias que sí hago apuntes, pues no es nada lo que tengo de él. O sea, por ejemplo, normas de información financiera, no vieron las normas. Sí, creo que sí. Fue una tarea que dejó. Eso lo vimos a modo de tarea, profe. Ajá, Es que, profe, lo que en sí él explicó bien fue el tema número 1, antecedentes y elementos básicos de la contabilidad. ajá. ¿Y Porque nada ya más? lo demás lo hemos, sí, nosotros a base de exposiciones Tareas. Tarea. y tareas. Ok. No, pues no se está dando clase, pues. No se está explicando, no prepara presentaciones en PowerPoint para explicarles cada uno de los procesos, qué representan, definiciones, y que después les proporciona a No sé ustedes si el será material. nada más con nosotros. Pues así Mande. fue también en mecánica. No, pues desde mecánica me hubieran comentado, desde mecánica, porque no se vale esto. De hecho, pues les comento, pues, sí, con esta situación y eso, pues ya no lo voy a programar para que dé clases, ¿verdad? Porque no se vale. Por favor, profe, no lo vuelva a Ay, hacer. sí. No se vale, o sea, definitivamente lo voy a quitar de la estructura porque pues tenemos que hacer nuestro trabajo como profesores con ustedes, ¿no? Dentro de todos los problemas que hay, tanto para ustedes como para nosotros, dentro de esta situación, uno siempre debe de ser muy ético y muy responsable de lo que nos comprometemos a hacer, ¿no? Porque conmigo se comprometen a desarrollar los temas, a llevar la clase, a dar las clases, y como debe de ser, ¿no? La distancia no es más que un estado físico, estamos a distancia, pero eso no impide que podamos tener la comunicación necesaria para que la clase se dé, pero no se quieren adaptar al nuevo sistema, pues, y es un sistema que no se va a eliminar. El próximo semestre quizás regresemos unas horas presenciales, quizás regresemos a los talleres y a los laboratorios, pero las clases de manera virtual pues, llegaron para quedarse, ¿no? Clases probablemente de 2 horas físicas en clase, en ITESCA y 3 horas virtuales, pero seguiremos trabajando así. Y no quieren, bueno, pues, pero pues fíjense que incluso desde que estábamos en ITESCA, ya algunos luego me comentaban, ¿verdad? Que no se aplicaba cuando era física la situación allá. A distancia menos. Ok, entonces yo platico con él, jóvenes. Yo platico con él, de hecho, ya con toda esta información, le voy a pedir que me mande un informe sobre lo que ha avanzado en sus clases con las evidencias, ¿verdad? Que Evidencias. grabe una clase, profe, que le dígale para que a ver Sí, si la no, graba no, y da una y clase. es que déjenme decirles que el compromiso que hay de cuando tuvimos la primera reunión de academia, el compromiso que quedó en esa reunión fue que todos los profesores íbamos a grabar las clases. Todos los maestros tenemos que guardar las evidencias porque yo presento un informe al final del semestre que me piden en el área académica. Me piden un informe y yo informo que todos los profesores tienen sus clases grabadas. No las entrego, pero ellos me mandan un correo diciéndome, sí, tengo las clases grabadas, que no sé qué. Si a mí me piden en un determinado momento la evidencia de eso y no me la entrega el maestro, pues entonces vamos a caminar todos ahí, ¿verdad? Porque me están mintiendo, ¿no?
Entonces le voy a pedir un informe que me diga cuántas clases ha grabado y todo el rollo, y de ahí de ahí lo voy a cuestionar, ¿verdad? Entonces, Y profe, y sinceramente, pues no era nuestra intención que, pues como dijo usted ahí, que al siguiente semestre quizá no vuelve el profe ni nada, pero pues les comento a mis compañeras que los, pues los que vamos a tener complicaciones vamos a ser nosotros, pues, claro, sí, claro que sí. porque pues no Al se nos... maestro si el maestro está ahorita y mañana no, o él no le afecta en nada, ¿verdad? Pasársela a todo dar nomás que le esté cayendo el chequecito, pues no se vale, ¿no? Y ustedes, Y ahí se pues, dan cuenta de que cuando llegan a situaciones en las que tienen que aplicar lo que deben de saber y no pueden porque no se lo enseñaron, pues entonces ahí los únicos perjudicados son ustedes, ¿no? Porque ¿qué tienen que hacer ahora? Pues lo que no les enseñaron, pues tienen que ver el modo de aprenderlo porque lo van a necesitar. Entonces después ustedes van a estar batallando para actualizarse en algo que no se les enseñó. Porque si no, pues entonces les complica el seguir avanzando en las Como en el- materias. Sí, como en el curso pues, que te hablen de cosas que debiste de haber visto, que ya debes de saber y que no tienes ni idea, entonces imagínate. Así ocurre también cuando salimos al campo laboral, ¿no? Y que llegamos a una empresa o llegamos a un empleo y empezamos ahí a trabajar y nos empiezan a preguntar de esto, del otro y no tenemos ni idea. Pues imagínate, por eso muchos profesionistas pues luego fracasan en las empresas, ¿no? Fracasan en el área profesional porque yo siempre les comento, no importa la calificación, importa lo que saben, ¿no? Entonces, aprendan siempre un poquito de todas las materias porque cuando anden allá afuera se van a dar cuenta de que eso es lo que abre las puertas y lo que lo hace triunfar a uno, no la calificación, ¿no? Porque saben muchos que hay muchos estudiantes muy buenos para sacar, entre comillas, buena calificación, ¿no? Y hay otros más honestos, hay otros más éticos, hay otros más razonables, más con mayor entendimiento de lo que realmente significa. Y eso se preocupan por aprender un poquito, aunque no saquen 10, no sacan 7, pero aprendieron un poquito. Esos son los que le va a ir bien allá afuera, ¿no? Hay que aprender un poquito. Entonces, si el maestro no hace su chamba, pues entonces más se les complica a ustedes, ¿verdad? Aprender un poquito. Ok, está bien. Pues yo checo esto, jóvenes, y regresando de vacaciones, pues 1 o 2 semanas, en la primera semana, 2 semanas, me comentan, ¿no? Otra vez me platican cómo vamos con esto. Esperemos Ok, perfecto. que mejore, ¿no? Porque hay que hacer el trabajo. Y qué bueno que me comentaron, ¿eh? Lástima que no me comentaron el semestre pasado, pero estamos a tiempo todavía de mejorar esto. es que sinceramente, sí, lo que pasa es que sinceramente, profe, pensamos que pues quizá con la evaluación docente, a lo mejor él se daba cuenta, no sé, No, y pero pues cambiaba, y pues ya vieron lo que les comentó, les dice, ¿no? Que se molestó porque le comentaron. sí, pues lo único que hizo fue pues en sí reclamarnos que por qué lo evaluamos mal. Sí, Pues cómo no lo íbamos a evaluar mal si pues fíjate, fue lo fíjate, nada más que mental y qué forma de pensar, ¿verdad? Tan ratita, tan extraña. Ujú. Pero pues bueno, ahí es donde nos damos cuenta de que luego no hay mucho que hacer, ¿verdad? No hay mucho, este, no hay mucha posibilidad de que mejoren las cosas, ¿no? Entonces mejor nos vale solucionarlo desde fondo, ¿no? Entonces yo platico con él en buen plan, ¿verdad? No voy a dar nombres ni nada, simplemente platico con él, le voy a comentar de las evaluaciones y por ahí me le voy metiendo, ¿no? O sea, lo manejo. Le dice, profe, que las niñas de eh, sexto semestre somos las únicas. y todo así, sí, y Alondra me dijo, le voy a decir. No Ni mencioné. me conoce el profe. En la exposición le voy a decir, presentamos, yo pues hice la presentación Ajá. y puse estados de resultado y todo, y puse los apellidos, y me dijo, ay, falta su nombre, no sabe Ajá. ni cómo me llamo. Profe, pues ahí está Padilla y luego Coma Valenzuela, yo me he apellido Valenzuela. Ay, perdón, me dijo. Sí. Pues, Y yo así, que hoy no puede ser. ok, muy bien, jóvenes, entonces platicamos. Ya les comento después cómo va este asunto, ¿sale?
Ok, profe, Está bien, gracias. profe. Pues. Muchas gracias. Nada, nos vemos el miércoles, cuídense. Nos vemos. Adiós. Bye.